Es un tema muy importante porque estamos a pocos días ya de la entrada a clases y muchos padres de familia se preocupan porque reconocen ciertas limitantes físicas o académicas en sus hijos que les podrían impedir terminar satisfactoriamente el año lectivo. Natalia Calderón es psicopedagoga, nos visita en este buen día junto con Esteban Alfaro Calderón, abogado, máster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Administrativo, para que juntos conversemos sobre las adecuaciones, quiénes las pueden solicitar, los alcances, pero también algunas leyes que las amparan para que todos también estemos empapados. El aspecto legal, aunque usted no lo crea, es fundamental también en un tema como este. Y primero, darle la bienvenida, Natalia. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, por dicho. Bienvenida, Natalia. Gracias. Veamos ya un adelanto de lo que son las adecuaciones curriculares, pero ¿para qué población específicamente está dirigido? Bueno, es importante rescatar algo que decía la nota, partiendo, diría yo, de que todos somos absolutamente diferentes y que lo normal es ser diferente, nace la adecuación curricular, ¿verdad? Como dando respuesta a las necesidades, en este caso educativas especiales, porque existen adecuaciones curriculares para los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, pero también existen adecuaciones curriculares para los niños que son muy sobresalientes, o sea, para bajar un poco el nivel y para subir para aquellos que van por encima de la norma. Entonces, la adecuación curricular nace para dar respuesta a aquel estudiante, en su mayoría de los casos, que tiene alguna necesidad educativa especial, llámese física, ¿verdad?, o también que podría ser cognitiva para acceder al proceso de aprendizaje. A veces alguna dificultad de aprendizaje, pero a veces son cosas que no son específicamente dificultad de aprendizaje, sino dificultades motoras, alguna dislexia, algún trastorno generalizado del desarrollo como Asperger o autismo. Entonces es importante destacar algún tipo de adecuación. Es básico recordar que no solo los niños con necesidades educativas especiales, porque resulta que si yo tengo una situación familiar especial, por ejemplo, que uno no se lo desea a nadie, pero mi casa se incendia, hay que hacer una adecuación curricular específica en este chico porque emocionalmente está pasando por una situación muy diferente a lo que venía. Entonces hay que cambiar el currículum o aplicarle algunas estrategias porque está pasando por un bache o una situación especial. Ahora, no es que yo digo, vea, es que yo creo que mi hijo necesita una adecuación, o sea, o hágale una adecuación porque yo he visto que a él le cuesta. No es así. No, no es así porque lo que queremos es aclarar que la adecuación sí es una acomodación para responder a las necesidades de la persona a la que se le está aplicando, pero no es necesariamente para que el estudiante, y eso es importante recalcar, pase el año, ni porque el estudiante es un poquito perezoso o vaguito, entonces el papá o la mamá dice, hágale una adecuación, y la adecuación es la respuesta a todo lo que la persona porque no quiere estudiar. No, la adecuación es un proceso de análisis que debe ser tomado en cuenta por diferentes actores del proceso educativo. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo los docentes, que juegan un papel fundamental en la decisión de la adecuación. A veces la gente dice, hace falta un diagnóstico neurológico, psiquiátrico, audiológico o una valoración psicopedagógica privada. No, lo más importante es que el docente que está en el aula haga una observación sistemática del alumno, ojalá un registro anecdótico donde vaya haciendo acotaciones sobre las dificultades que ve y vaya pudiendo decir, no, este chico yo siento que no me está avanzando igual, o su proceso de razonamiento es lento, o no me accede al proceso de lectura y escritura igual, o tiene problemas de lenguaje oral y por lo tanto me escribe muy mal. Entonces yo voy a hacerle alguna adaptación al currículum, digamos alguna adecuación curricular no significativa, porque hay diferentes tipos. El que determina específicamente es el docente. Si el estudiante cuenta con valoraciones externas profesionales, eso ayuda, pero no determina. El que determina específicamente es el docente, que es el dueño del aula, por así decirlo, y el que tiene más contacto con el niño o el joven, ¿verdad? Antes de tocar la parte legal, que también va a ser muy interesante, exploremos también esta parte interesante que hablabas de lo que es, bueno, las adecuaciones físicas son totalmente entendibles, pero la significativa y no significativa, ¿cómo se entienden? Bueno, las físicas, como bien lo decía, son muy importantes, rampas, lupas, a veces hasta una mesa cuando un chico es zurdo, que no en todas las instituciones hay, y luego las adecuaciones curriculares se dividen en no significativas y significativas. Las no significativas generalmente son las que ayudan a que el muchacho, por ejemplo, darle más tiempo, puede hacer en recinto aparte la prueba si es un chico con déficit atencional, a que me parafrasee la información, eso significa que yo doy la instrucción y Juancito me la repite, qué es lo que tenemos que hacer, sí, vamos a señalar la parte 3 y a colorear, entonces ya yo sé que él me está entendiendo, yo le puedo hacer un cuadro de palabras donde viene respuesta
completar, entonces yo le pongo en un cuadro de palabras las palabras que él tiene que poner para que él escoja, entonces, o yo le puedo hacer una prueba combinada oral o escrita, o si tiene algún problema motor, puede ser todo de selección única. Eso significa que yo no voy a eliminar las no significativas contenidos ni objetivos fundamentales del plan de estudio, que él va a ir exactamente igual que todos los estudiantes. Mientras que la adecuación significativa, que ya es un paso más, yo se lo explico a los padres en la consulta como una gradita. Primero está la no significativa, después yo subo un poquito más y está la no significativa con prueba específica, que es aquellos niños que tienen una prueba especial, pero siempre dentro de la adecuación no significativa, y sin embargo, con todos estos apoyos externos, el niño no logra dar el avance que se necesita. Podríamos pensar en algunos casos que realmente lo necesite una adecuación significativa. Eso significa ya la eliminación de contenidos y objetivos importantes del programa de estudio. Ahí hay que hacer una programación individual del alumno y hacer un programa específico para el estudiante. En todas las materias podría ser, pero no necesariamente, porque existe la adecuación significativa multinivel. Eso significa que puede ser que yo la haga nada más en matemática, pero en las demás materias no. Entonces, por tanto, la adecuación significativa es un paso muy importante, pero no amerita para todos. Y es una adecuación que debe revisarse a la luz de nuevas valoraciones cada año, por cuanto ya pertenece a un proceso de educación especial. Estamos hablando hoy de adecuaciones curriculares. ¿Por qué? Bueno, porque ya vamos a entrar, hay mucha preocupación de padres de familia que sienten que sus hijos tienen ciertas limitaciones, no solamente la parte física, que es muy fácil de determinar, sino ante todo también a la hora de su aprendizaje. Por eso estamos compartiendo hoy con Natalia Calderón, ella es psicopedagoga, y también con Esteban Alfaro, él es abogado y también se ha especializado precisamente en atender este tipo de casos. Precisamente con Natalia ya vimos lo que es la aclaración de lo que son los diferentes tipos de adecuación. Y ahora pues queremos explorar la parte legal también con Esteban, porque nos parece muy interesante esto, de que hay algunas escuelas o inclusive docentes, Esteban, que o no lo hacen o escuelas que no lo permiten. ¿Qué leyes fundamentan y la amparan? ¿Hay desde el punto de vista legal ese respaldo para aquellos padres que creen que sus hijos la necesitan? Claro, vamos a ver. El ordenamiento jurídico, o sea, los instrumentos legales que fundamentan las adecuaciones curriculares en nuestro país son diversos y existen bastantes que pueden fundamentar esta solicitud. Por ejemplo, para citar algunos simplemente en su orden de jerarquía, por decirlo de alguna forma, se puede citar lo que es la Constitución Política, la norma principal de nuestro país. También hay diversos instrumentos internacionales, o sea, convenios que Costa Rica ha firmado que tienen fuerza de ley, la Ley 7600 y su reglamento. Estas son las principales normas, por lo menos las básicas, que posibilitan a un padre de familia, al estudiante o al docente a requerir la solicitud de una adecuación curricular dependiendo del tipo que sea, ¿verdad? Ahora, ¿qué opciones tienen las personas a las que se les niega una adecuación curricular? ¿Cuál sería como el procedimiento para poder solicitarlo? Me imagino que, y aquí los involucro a los dos, Natalia, primero sería un acercamiento a la escuela y a la institución, ¿verdad? Como paso fundamental, pero si no hay una respuesta. Sí, eso que usted nos indica es muy importante, por un tema de agotar las vías y de conocer específicamente qué es lo que se requiere en el caso concreto. Lo importante es acceder en primer término a la escuela para determinar cómo está el asunto. Si vemos que en la escuela no hay, como decimos popularmente, humo blanco, no hay un acercamiento por parte del docente, uno podría pensar en diversas opciones. La opción número 1 es realizar un recurso de apelación ante la Asesoría de Educación Especial Regional, que es la que conoce este tipo de temas, que es, por decirlo de alguna forma, superior a la escuela, como un jefe, entre comillas, digámoslo de esa forma. Uno podría apelar ahí la negativa de una adecuación curricular, o porque sea una adecuación curricular que se considera el especialista o el padre de familia no se ajusta a las necesidades de la persona. Esa es una primera opción. La segunda opción, evidentemente analizando cada caso, y porque eso tiene sus particularidades y no es un cheque en blanco siempre, es analizar la posibilidad de un recurso de amparo. Un recurso de amparo, ¿por qué? Por la violación a un derecho fundamental. Aquí es importante recordar que este tema es clave porque estamos ante un tema de derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir derechos fundamentales? Los derechos más básicos, más importantes de las personas. En este caso, ¿cuál es el derecho fundamental que está en juego? Simple y sencillamente el derecho de acceso a la educación de las personas con necesidades educativas especiales. Este derecho se podría cuestionar, se podría analizar el caso en la sala constitucional para que los magistrados determinen cómo es el asunto. Aquí quiero hacer una aclaración importante.
no es que la sala constitucional va a determinar si al estudiante le corresponde o no una adecuación curricular. La sala lo que va a hacer, en principio y en general, es determinar y obligar a la institución educativa, pública o privada, que esto aplica por igual, a que a la brevedad posible realice los análisis del caso y determine si corresponde o no la adecuación. Va a ser un impulso procesal importante para los padres de familia y los estudiantes, es un instrumento muy, muy importante. Sí, no es ordenativo, o sea, háganlo porque háganlo. Exacto, es de análisis. Es un asunto de análisis que tiene que tener criterios técnicos, científicos. Como un mediador para llegar a un buen acuerdo. Aquí es importante aclarar que en la estructura de la solicitud de una adecuación curricular, el que la propone evidentemente es el docente. Esto puede ser instancia del padre de familia, como se dijo, o de un especialista. Luego de esto, el docente lo canaliza por el director del centro educativo, que a su vez, cuando son adecuaciones significativas, tiene que requerir la aprobación del comité de apoyo educativo. Cuando son significativas, cuando son no significativas, simplemente el docente lo aprueba. Este comité de apoyo educativo debe estar presente en toda institución pública o privada de educación, con algunas excepciones en zonas rurales o escuelas más pequeñitas, pero en principio este comité debe existir y es el que aprueba o imprueba las adecuaciones curriculares significativas. Y muy interesante, y por eso quisimos también aportar el conocimiento de licenciado, porque aquí muchas veces hemos hablado de adecuaciones y la pregunta siempre el padre de familia es: ¿qué hago porque no me lo quieren aprobar? ¿Qué hago porque no le han visto bueno, porque la escuela dice que ellos no lo hacen, etcétera? No es en contra de las escuelas ni de las instituciones, ¿verdad? Y eso es bueno también aclararlo, Natalia. Es también como una herramienta de ayuda para aquellos padres que tienen la necesidad y no saben cómo solicitarla. Sí, digamos, nosotros en el 2012 tuvimos la oportunidad de brindar asesoramiento a varios centros educativos privados y públicos sobre este tema y fue muchísima la aceptación por parte de docentes y directores que nos llegaban casos específicos, digamos, cuando dábamos la charla, de que este caso específico, cómo solucionarlo, si ocupaba o no ocupaba, y eso es muy importante, pero a veces como no se puede llegar a todo lo ancho y largo del país, este es un buen medio para que todas las personas estén informadas. Otro aspecto importante es que durante mi ejercicio con el Ministerio de Educación, que fueron más de 15 años como docente y directora, uno puede percibir que la mayoría de los docentes tienen el interés de ayudar y apoyar al niño. Entonces, hay una buena connotación de estar ahí presentes. Son muy pocos, podría decir uno que la minoría de nuestro país tienen una actitud tal vez que no es, ¿verdad? Pero en la mayoría uno siente que siempre está esa inquietud de que como la adecuación la propone el docente y la lleva a cabo, generalmente hay ese apoyo. Cuando ya es una adecuación más importante, como significativa, pues sí tiene más trámite, ¿verdad? Ahora se aprueban dentro del mismo institución educativa, como decía el licenciado, pero sí es importante que haya todo un análisis, porque no es como que si le pongo significativa o no significativa para que le quiten materia, es una connotación que va a cambiar, por supuesto, la vida del estudiante, porque al eliminarle contenidos objetivos del programa, pues aunque su título va a ser igual que cualquier otro estudiante, ya sus alcances son diferentes, ¿verdad? Porque yo no voy a ver las mismas materias y contenidos. Puede ser que yo esté en 10º año de secundaria y mis contenidos sean de 7º o de 8º año, en todas las materias o en una o dos materias. Entonces, por supuesto, esa connotación es importante uno como padre saberlo. A veces los padres me consultan una significativa, le digo, es que esto no es como una ruleta, hay que hacer un análisis. Y además usted no lo pide, es lo que uno como profesional identifica. Sí, y eso hay que tener mucha ética y el docente, gracias a Dios, un apoyo. Y otra cosa de recalcar es que yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en muchos otros países trabajando y uno ve que no existe estas leyes y este favorecimiento al estudiante. No existe en nuestro país. Hay mucha jurisprudencia en cuanto a apoyar las necesidades educativas especiales. Y esto es maravilloso porque en otros países, si un niño tiene dificultades y yo como docente no lo quiero tener en mi aula, simplemente digo, no, yo no puedo, no conozco ese tema, no me siento capacitada y usted va a ver qué hace con su hijo. Mientras que en Costa Rica no se puede decir, yo no me siento capacitada. Uno como docente tiene que capacitarse y aprender como sea posible. Ahí en pantalla tenemos el número de teléfono que vamos a poner a su disposición, 905-296-2170, para que nos haga su llamada y podamos también atender aquí su consulta. Hoy estamos hablando de adecuaciones curriculares, no solamente recordando, que ya lo hemos hablado en anteriores oportunidades, qué son las adecuaciones curriculares, sino qué hacer si yo como papá identifico que mi hijo la necesita. Tenemos una llamada anónima desde Acerrí, la vamos a recibir en este momento. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, señora, por favor. Felicidades por el programa porque hoy me cayó, como dicen, al dedillo. Qué bueno. Yo tengo, mi hijo recibe no significativo en la escuela. 7º. Va para 5º. Ah, ok.
y resulta que él desde primer grado recibe esa adecuación. El año pasado la maestra me dijo que ya la van a quitar, entonces me preocupa, porque yo sé que él la necesita, porque ella me dijo a mí que la adecuación es de 6 meses a 2 años, ya tantos años no. Entonces yo quiero saber si este año que él va con otros maestros, viene otra maestra de apoyo diferente, ¿a dónde puedo ir yo? ¿Cómo puedo yo, como dicen, pelear para que él se le aplique esa adecuación? Porque ella me dijo a mí que ya a él se la hacen aparte, le dan más tiempo. ¿Qué tipo de adecuación tiene, señora? No significativa, no significativa. Entonces ya la maestra me dijo a mí que se la van a aplicar en el aula, y yo sé que él en el aula no le sirve. ¿Por qué? Porque los otros compañeros terminan temprano, antes de hacer un examen, ya lo van a distraer. Yo no sé si la maestra se va a preocupar, se va a estar a la par de él, encima aplicándole la adecuación, si él termina el examen, si él está concentrado en el examen. En cambio, claro, otras veces a él se le han aplicado aparte, con una maestra la de apoyo aparte. ¿Ven? Perfecto. Esa es mi duda, yo quiero saber si entonces, ¿desde qué grado es que tiene ya? Desde primer grado él la tiene. Perfecto. Muchas gracias. Y tal vez, gracias a la señora que nos llamó, pero tal vez también aclarando, no es un asunto de pelear, ¿verdad? Porque más bien lo que se trata es de buscar el buen entendimiento para tener una solución pronta. Sí, ahí es importante, y tal vez para responder un poco a la pregunta de la señora, que el tema de cuestiones curriculares no es un tema de plazos que tienen vencimiento de 6 meses, 1 año, 2 años, no es así el asunto. Es un asunto relativo a las necesidades del estudiante. Si las necesidades persisten por 1, 2, 3 meses, 5 años, toda la escuela, todo el colegio, la educación tiene que existir y tiene que implementarse. Es un asunto un poco más técnico que se podría abordar más. En cuanto a la pregunta que ella hace de cómo pelearlo, creo que, como usted bien lo indica, Adriana, no es un asunto de pelear, sino hacer un acercamiento con la escuela, un acercamiento con el docente, un acercamiento con el director del centro educativo y eventualmente un acercamiento con el comité de apoyo educativo. Si el asunto usted ve que ahí no camina, como decimos popularmente, podría recurrir eventualmente a la Dirección Regional de Educación Especial para exponer su situación y que fundamentadamente se pueda discutir el asunto. Insisto, en una última instancia y dependiendo del caso concreto se podría hablar de una acción judicial, pero creo que podría ser un poco prematuro eso, recomendarlo abiertamente, ¿verdad? Ya, parece ser que ya habló con la maestra y la maestra fue la que le dijo. Si no obtiene respuesta con la maestra, y el comité de apoyo. El comité de apoyo o el director del centro educativo. Pero yo lo que le iba a decir a la señora, que a veces sucede que el docente lo que quiere hacer, y no está mal, es una prueba. Digamos, yo le he evaluado a Juancito 3 años en recinto aparte. Entonces yo le digo al papá, tal vez uno no debería decirle porque el papá se asusta. Voy a hacerle tal vez no es quitarle la adecuación, voy a hacerle el examen ya con todos. Porque si yo veo que Juancito ha venido bien con sus calificaciones y yo lo quiero ya insertar al grupo, entonces tal vez yo voy a probar, y si yo veo que él me sigue rindiendo, ya tal vez no hace falta el recinto aparte, ya tal vez ha madurado, puede ser que él tenga una adecuación porque tenga déficit atencional y necesite el recinto aparte. Entonces, al tener cambio de docente, vuelvas a reunir con estos docentes, y si la docente dice, no, se lo voy a hacer en el aula, no le voy a hacer recinto aparte, probemos, y si el chico va bien, no pasa nada. Pero si el chico empieza a tener unas calificaciones muy por debajo, entonces sí podría sentarse con el docente y decirle, bueno, ya probamos y vimos que no nos resultó, volvamos a lo que teníamos antes. Pero a veces el docente hace cambios en la adecuación buscando favorecer al chico para que también se vaya independizando, claro, y no esté tan dependiente de la adecuación siempre. Entonces podríamos ver que, ¿verdad? Hay que ver siempre las dos caras de la moneda. Y si no, pues hablar con el comité de apoyo, que siempre es un grupo de docentes, y eso entre todos podrían llegar a una solución más confiable. Pero sí, lo que dice este licenciado, no tiene temporalidad, ¿verdad? El tiempo que se necesite, pero recordar que quien decide cuánto se necesita es el docente, que es el que conoce directamente al estudiante. Pero no por plazo, sino por el desempeño y sobre todo por los resultados, ¿verdad? Claro. Porque a mí un docente me puede decir, es que lo que usted dice en su informe, que Juan ocupa, no es cierto, pero si los resultados de Juan son puros 40 en los exámenes, yo le puedo decir al docente, ¿cómo que no ocupa si aquí están los resultados de los exámenes? O sea, o usted está equivocado, yo estoy equivocada, pero las cosas no están caminando. Y todo es en función, ¿sí?, del bienestar del Por supuesto, niño, aquí del priva estudiante. El beneficio del niño o del joven.
Vamos a escuchar a Angie, nos llama desde Alajuela. Angie, bienvenida, buenos días. Ok, muy buen día. Mis saludos a todos. Bueno. Ok, mi consulta es la siguiente. Mi hija, la psicóloga le dijo que ella lo que tiene es déficit atencional pasivo. Entonces, ok, en la escuela la maestra me dice, sí, ok, pero no, el campo donde van los chiquitos, a que los vea la psicóloga, está lleno. La pongo como en una fila y ahí en una lista y hasta que le toque que la llamen. Pero mientras tanto, no puede ser, qué sé yo, en los exámenes. Ella es como, yo la pongo a estudiar y todo, va como para un 100 y me llega como 60, 70. ¿En qué nivel 50. está? Va para 5º grado. Va para 5º grado. Entonces, Y no le dan fecha, así como para cuándo van a poder analizar el caso. no, nada más, no, la última vez me enojé y puse, le puse, y me dice la niña, no, ya la apunté en la lista, esperemos a ver si la llaman. Entonces yo digo, ok, yo busco ayuda por aparte, le pago psicóloga y todo, pero hasta que en la escuela la vean, la valoren, le dan un seguimiento. Perfecto, muchas gracias Angie por su consulta. En esos casos, Okay. Este sí es un caso un poco más, evidentemente, sin conocerlo a fondo, ¿verdad? Un caso más típico de los que se ventilan en la sala constitucional. Sí es un caso típico porque sí hay bastante jurisprudencia, o sea, resoluciones anteriores de este tribunal que ha dicho que la falta de recursos, la falta de personal no es excusa para que el interés del menor se vea menoscabado. En este caso, la señora sí podría tener la posibilidad de exigir un poco más fuerte ante el centro educativo la atención inmediata, y en caso de que no reciba la respuesta que considere prudente en un plazo relativamente corto, la opción, insisto, valorando el caso en su momento, podría ser un recurso de amparo, puesto que sí hay bastantes antecedentes en este sentido. Además, el que determina es el docente. Entonces ella dice, yo tengo una valoración privada que dice que tiene déficit atencional. ¿Para qué va a hacer fila con la psicóloga de la institución si la docente puede percibir? Tal vez no puede diagnosticar, pero puede percibir si la niña necesita más atención porque es muy dispersa, no logra terminar el examen, necesita más apoyo. Ella como dueña del aula y con todo el apoyo que tiene en la normativa que dicta, que es el docente y no el psicólogo o el psicopedagogo que determina las adecuaciones, ella podría decir, sí, evidentemente, Patricia o Carlita ocupa ese apoyo. Entonces, ahí es donde se contradicen porque a veces el docente dice, yo no quiero que ningún psicopedagogo, ningún psicólogo me diga lo que tenga que hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer, eso está muy bien, pero a veces no lo hacen, no todos, ¿verdad? Gracias a Dios la mayoría sí, pero en este caso no hay que esperar tanto la fila para actuar. Está bien que la vea la psicóloga o psicopedagoga de la institución, pero mientras eso sucede, la niña no puede tener la adecuación suspendida. Yo como docente tengo que aplicar algunas estrategias para que me ponga atención, para que me vuelva a ver, hacer contacto ocular con ella, ver si terminó el examen, si deja preguntas en blanco, la subrayo con fosforescente y la llamo al día siguiente o más tarde, termíneme esto, la pongo en un cubículo aparte. O sea, no puedo esperar porque como la ley es clara en que si no hay personal ni recursos, el niño no puede verse afectado. Es un asunto de poner las cosas en una balanza. Y eso es lo que ha hecho la sala en muchas ocasiones. Por un lado está los derechos fundamentales, el interés del menor, el derecho a la educación del menor y los asuntos presupuestarios de una determinada institución. La balanza se inclina evidentemente a favor del menor y eso es lo que la sala ha dictado en muchas ocasiones desde 1989 y al día de hoy lo ha seguido haciendo, y considero que es un asunto que poco a poco las instituciones han ido erradicando, pero que siempre quedan por ahí casitos, ¿verdad? Entonces, puntualmente, en el caso de Angie, la recomendación sería hablar con la maestra y decirle, usted como maestra es la que puede determinar si la niña la necesita, ¿verdad? Obviamente. Y porque ya parece ser, si a ella ya le dijeron que es un déficit atencional pasivo, que ya debe haber un diagnóstico hecho, ¿verdad? Sí, ya ella la llevó en forma privada. Entonces, es la maestra la que lo puede determinar. Sí. Ya ella vería, si determina si necesita o no la adecuación, la maestra puede decir, no, yo no le veo nada dispersa, está súper bien. ¿Y qué hacer en esos casos? Sí, entonces tendríamos que ver, si la maestra dice, yo no veo ningún problema, está súper bien, los resultados académicos, me refiero a las notas, reflejan que eso. ella dice que sí se reflejan porque ella estudia como para un 100 y saca exactamente, eso ahí es donde uno dice, entonces no concuerda. Claro.
Vean, tenemos muchos comentarios en el Facebook, agradecemos mucho la participación de todos ustedes, vamos a sacar algunos como para también darles respuesta. Carla dice, con las adecuaciones hay que tener cuidado porque en ocasiones los padres y los mismos estudiantes utilizan la excusa de la adecuación para dar el mínimo esfuerzo. He escuchado de estudiantes decir que porque tienen adecuación no se van a quedar, y padres que no apoyan a sus hijos porque creen que es obligación únicamente de los docentes darles ese apoyo. ¿Qué opinan ustedes? Totalmente de acuerdo, sí es cierto. ¿Hay un abuso en la solicitud de adecuaciones, sinceramente? Pues a veces se cae en el abuso, desgraciadamente sí. Lo que yo siento es que a veces no hay suficiente apoyo de casa, de papá y mamá. Sienten que tal vez la responsabilidad total es del docente de aplicar la adecuación y yo no me esfuerzo. Es cierto, pero eso es un trabajo en equipo. El estudiante le cuesta, el docente aplica la adecuación, pero yo tengo que hacer como padre de familia estrategias de ver si ya sea tutorías, clases apartes, apoyarlo, técnicas de estudio, claro. O sea, una estructura para que mi hijo esté siendo competente. Además de un estudiante responsable, yo puedo aplicar la adecuación, pero fulano me entrega trabajos, asiste a clases, responde exámenes, no deja todo en blanco ni anda paseando por los pasillos. Y una mala nota no significa tampoco que necesita adecuación. No, hay por muchas supuesto. razones que pueden generar una mala nota en el estudiante. No es un sinónimo. Como todas las figuras jurídicas, existen en algunos casos abusos. Eso es algo muy normal y lamentable en la vida en sociedad. Sin embargo, por estos pequeños casos de abusos que pueden haber, no tiene que satanizarse la figura como tal, ¿verdad? Que es una figura que a nivel costarricense ha costado mucho, hay bastantes instrumentos legales que la respaldan y es algo que tenemos que aprovechar desde una buena perspectiva positiva, evidentemente. Claro. Gerardo dice, soy maestro de educación especial, considero que hay muchos docentes que utilizan las adecuaciones para ir sacando al estudiante de una institución, ya que su edad cronológica no está en la mínima para estar dentro de la institución. Sí, sucede porque, digamos, a veces tenemos chicos con 12 años en segundo o tercer grado. Ante eso, uno hace una valoración. A mí me ha llegado a la consulta chicos. Hace poco tuve un chico en primer grado que había repetido 3 veces y ya tenía 11 años casi. Ese chico, yo considero que había una situación especial porque la que no lograba aprender ni avanzar y la escuela no estaba dando el apoyo suficiente ni el hogar tampoco, hubo que modificarle la adecuación y hoy el día está saliendo. Lo que dice el compañero es cierto, pero a veces los chicos hay que sacarlos, no podemos pretender que en primaria tengamos chicos en tercero y en cuarto grado con 14 y con 15 años porque por algo están ahí, o sea, o porque no ha habido mucho apoyo del hogar y evidentemente hay un problema o social o emocional, o cognitivo, o de aprendizaje, o todo junto. Entonces, una exploración determinante de qué es lo que está pasando y ver cómo ayudamos a estos chicos, porque nada hacemos con tenerlos en las clases que repitan y repitan y repitan. Si repetir fuera una solución, todo el mundo repetiría, pero repetir no va a ser la solución nunca, ni para que maduren, ni para que aprendan. Los apoyos externos sí. Por ahí uno escucha a veces a los colegas decir, es que todo el mundo tiene que tener igualdad. Pero igualdad no es lo mismo que equidad, porque no todos somos iguales. Entonces yo no le puedo pedir a un pez que me rinda en el aire igual que como me va a rendir en el agua. O sea, todos tenemos capacidades y dones diferentes y eso es lo que debe responder la adecuación, sin caer en los abusos. Uno como docente, sensibilizarse. Yo siempre le digo a los docentes, y fui docente muchísimos años, así que no estoy inventando el agua tibia. Pongámonos en los zapatos de los padres también. Y pensar un momento antes de decir, es que es un vago, es que esto, es el otro, y si fuera mi hijo, y si fuera mi hija, o sea, ¿cómo pensaría yo, verdad? Pero por supuesto también como padres, ¿estoy aportando al máximo o le estoy dejando la tarea al centro educativo nada más? Una pregunta y un comentario para cerrar. Génesis dice, estoy en un colegio vocacional llevando adecuación. ¿Me podrían decir si es cierto que para entrar a la universidad debo hacer un bachillerato aparte? Pregunta ella. Un bachillerato aparte como tal, no comprendo muy bien a lo que se refiere, pero ¿qué tipo de adecuación tiene? habría que ver dos cosas. Primero, qué tipo de adecuación tiene, y segundo, como bachillerato aparte no es como tal. El asunto, esa pregunta, comentario me da pie para hacer un comentario importante. El asunto de la adecuación curricular a nivel universitario sí es un poquito más relativo y diferente a nivel de, exactamente, a nivel de escuela y colegio. No es que no existan las adecuaciones curriculares en las universidades, eso no es así, no puede ser tan tajante. Lo que pasa es que a nivel de adecuaciones significativas, la aplicación es un poco más limitada o mucho más limitada. ¿Por qué? Porque los planes de estudio de una carrera tienen una lógica consecuente para que la universidad saque a la calle un profesional
con determinadas aptitudes y hay un interés público de por medio. Entonces lo que se ha dicho en la jurisprudencia es que en materia universitaria la adecuación curricular significativa en principio no es aplicable. Sí, y muy importante lo que están comentando. Hasta el colegio se aplica todo esto y ya en la universidad es un poquito diferente. Sí, de hecho yo he evaluado muchos chicos que van para la universidad y sí entran con adecuación no significativa. Evidentemente la significativa ya es diferente, porque si yo voy a estudiar medicina no me van a quitar tales y tales materias, al final me gradúo como médico, pero nunca vi tales y tales contenidos, sería imposible que pudiera ejercer, ¿verdad? Entonces no sería responsable ante una sociedad. Adaptar por eso es también importante. las limitantes que uno tiene hacia las carreras. Ahí es donde que uno enfocamos escoge. a los chicos a orientaciones vocacionales hacia en qué soy bueno, ¿verdad? Y en qué puedo desempeñarme. Pero sobre todo la educación a nivel de primaria, secundaria, y es importante recalcar que existe adecuación no significativa de acceso en los niveles de materno y de transición, porque muchos padres dicen, es que en preescolar no existen. Sí, hay un criterio ya regulado que a nivel de materno y transición también existe, puede dar, ¿verdad? Siempre y cuando haya todo un estudio que lo justifique, por eso es importante hacer un análisis. Y no significa tampoco que a lo largo de todo su proceso educativo va a tener que tener adecuación, ¿verdad? No, puede ser que se le quite o puede ser que se ponga en algún momento, o sea, no tiene una temporalidad, eso responde a las necesidades educativas, sí, y a la respuesta del educando. Cerramos con este comentario en el Facebook de Buen Día de Jason Trejos, dice, lamentablemente las universidades no se nos prepara para afrontar adecuaciones como Dios manda, mucho menos capacitaciones por parte del ministerio. Esto lo está diciendo el muchacho. ¿Saben ustedes algo con respecto a esto? Bueno, en realidad es importante, bueno, nosotros los dos somos profesores universitarios y se trata, dependiendo de las universidades, que los futuros profesionales tengan mayor preparación en cuanto a este tipo de temas. Pero a veces no se da en todas las carreras ni en todos los casos. Y a nivel del Ministerio de Educación, considero que el ministerio hace un esfuerzo por capacitar a su personal, pero sabemos que a veces los recursos económicos no son suficientes. De ahí la importancia que uno deseara, a veces no se da, que cada docente busque por sus propios medios la autocapacitación, ¿verdad? Yo sé que a veces económicamente el docente dice, yo no voy a pagar capacitaciones cuando el ministerio tiene que capacitarme. Obviamente eso es lo que se espera, pero a veces nuestro Estado no puede con todo y uno deseara pues que si yo no estoy capacitada y me toca un niño con tal situación especial, pues yo tengo que investigar sobre ese diagnóstico, sobre esa patología, sobre esa capacidad especial que tiene ese estudiante y cómo enfrentarlo. El comentario es interesante porque yo creo que sí se hace una capacitación y sí hay conciencia, pero falta camino por recorrer, evidentemente. La normativa exige que los educadores, los profesores sean capacitados en estos temas, los estudiantes sean sensibilizados también, pero evidentemente falta camino. El tema queda en el tapete, bueno, en la mesa. Ahí usted lo tiene a su alcance para que lo reflexione en familia primero, en las necesidades de sus hijos y luego pues obviamente sin pelear, y me gustó que lo diera para poder rescatarlo, claro, sin pelear, busquemos una solución para esa situación en beneficio del niño o la niña que tiene ciertos problemas a la hora del aprendizaje. Muchas gracias a Natalia Calderón, ella es psicopedagoga, y a Esteban Alfaro, abogado. Para comunicarse con Natalia puede llamar a los teléfonos 2263-4071, 2263-2116 o visitarle en www.nataliacalderón.com o en el Facebook CELA. Y a Esteban lo pueden contactar a un correo electrónico, que es este que le voy a dar, ealfaro@blpabogados.com. Ese es el correo en donde le puede contactar y por supuesto recordarle que la entrevista la tendremos en teletica.com para que usted la repase o se la recomiende a otros y sus comentarios siempre serán bienvenidos en el Facebook de Buen Día. Muchas gracias, de verdad, muy interesante. Un placer.